El PSOE y Unidas Podemos han cerrado el pacto para prohibir desahucios de personas vulnerables. Esta medida afecta a los impagos de hipotecas, de alquileres y también a las llamadas ocupaciones de familias vulnerables. No era fácil aprobar esta medida cuando las empresas inmobiliarias, los fondos buitre y las empresas de seguridad llevan meses empujando a la opinión pública en una dirección contraria a través de los grandes medios de comunicación. Pero se ha aprobado. Y cuando se acabe el estado de alarma, no le va a resultar fácil al gobierno decir que vuelve a autorizar desahucios de personas que no tengan una alternativa habitacional digna. El PSOE y Unidas Podemos han aprobado hoy también los presupuestos del Estado más expansivo de la historia reciente en el Congreso. Ha sido con el apoyo de Esquerra Republicana, del PNV, de Bildu, del PDeCAT, de Más País, de Compromís, de Teruel Existe, del Partido Regionalista de Cantabria y de Nueva Canarias. 189 escaños cuando solamente hacían falta 176. Es el más expansivo de la historia tras incorporar 27.000 millones de euros provenientes de las transferencias del Fondo Europeo de Reconstrucción. Con un gobierno progresista a los mandos, la COVID-19 ha servido para avanzar en políticas de progreso. En los países donde gobierna la derecha ha sido al revés. Estos presupuestos incorporan algo esencial. Al PSOE le presionan las grandes empresas, los fondos buitre, las eléctricas, las nucleares, la sanidad privada, la patronal de las apuestas, el agrobusiness, las inmobiliarias, los grandes tenedores de vivienda. Unidas Podemos le presiona otra gente, los más débiles de la sociedad, que cuando están en la calle, cuidado, tienen mucha fuerza. Ahí están los pensionistas, las mareas educativas, las sanitarias, los inquilinos, los jóvenes, los estudiantes, los desahuciados. Esa doble escucha ha sido virtuosa, porque los que están acostumbrados a dar órdenes ya no pueden hacerlo con la misma facilidad. Y con el presupuesto tenemos unas cuentas para las mayorías y también un acuerdo de gobernabilidad para España radicalmente novedoso. Y por eso rabia a la derecha, y por eso los militares fascistas escriben misivas al rey, alentados por los fascistas que están sentados en el Parlamento de España. A ver si el rey Felipe VI les escucha, como les escuchó Alfonso XIII o Juan de Borbón o Juan Carlos I. Las pensiones con más de 163.000 millones y el desempleo con 25.000 se llevan más del 50% del presupuesto. Las pensiones suben el 0,9% en las contributivas y del 1,8% las no contributivas. A los pensionistas les parece poco y tienen razón. Ese 0,9% es lo que se sube en los funcionarios públicos y los miembros del gobierno. Los presupuestos aumentan el 150% en la inversión pública. El sistema de autonomía personal y atención a la dependencia va a alcanzar en 2021 2.354 millones, un 34,4% más que en 2020. No está mal. El gobierno aumenta su gasto total en ciencia para 2021 en 1.200 millones, un 60% más respecto de 2020. En I+D+I civil, sumando los diferentes ministerios, asciende a 11.483 millones, un 80% más que en 2020. Por fin, dinero para la ciencia. Subidas del IRPF a las rentas más altas y de los impuestos de patrimonio y de sociedades, que los ricos paguen un poco para solventar la crisis. Se multiplica casi por 5 el gasto destinado a la partida de vivienda, que es que hace mucha falta, 2.253 millones, muy lejos de los 481 millones de 2018. Nunca se ha invertido tanto. Y ahí va también la rehabilitación con enfoque energético, 1.550 millones. Más vivienda de más calidad y sostenible. Además de varias medidas para limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y mejoras en los mecanismos para garantizar de una puñetera vez el ingreso mínimo vital. Todas las comunidades van a recibir inversiones por parte del Estado. En educación crece un 70,2%, pasando de 2.876 millones en 2020 a 4.893 en el 21, camino del europeo 5%. En becas 514 millones, en educación infantil 200 millones, en modernización de la formación profesional 370 millones, es decir, la educación en primera línea, la pública. El Ministerio de Igualdad va a contar con 451 millones de euros, un 151% más. Programas de conciliación, lucha contra las distintas formas de violencia machista son los que concentran este presupuesto. Y 300 millones para equiparar los permisos de maternidad y paternidad, que serán por primera vez en la historia de 16 semanas. En cultura tan golpeada, 1.148 millones, lo que supone un aumento del 25,6% respecto a las cuentas de 2020. Es muy importante el dinero también que se dedica a crear empleo. El gasto en políticas para reinsertar a parados tiene una enorme alza, de 5.716 a 7.405 millones. Con esta partida se busca modernizar y digitalizar el servicio público de empleo estatal, 298 millones, la orientación profesional, 526, o las bonificaciones para ayudar a la contratación, 1.655 millones. Cataluña es la que más se va a llevar, casi 2.200 millones, adelantando a Andalucía con 2.146 millones de euros. Madrid, 1.250, el 10,3%. Estas tres comunidades son prácticamente la mitad de toda la inversión pública del Estado, pero hay
una voluntad de que exista un principio de reordenación territorial con estos presupuestos. Al final se hace cierto lo que planteaba la Constitución del 78 por vez primera, es decir, unos presupuestos que hagan que el artículo 1, ese que dice que España es un Estado social, se empiece a cumplir y terminemos con esas tremendas lacras que tiene nuestro país, sobre todo las de la desigualdad y las del desempleo, que afectan a 1 de cada 2 jóvenes en nuestro país, sin olvidarnos de esa angustia que tienen tantos ancianos que saben que no llegan a fin de mes y encima tienen que ayudar a sus hijos y a sus nietos. Buenas noticias, pero todavía queda mucho. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.